En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron? Empieza la máquina, arranca un poquito más tarde debido, bueno, obviamente a la cadena sobre el Día de la Juventud, pero arranca en una semana que la teníamos guardada, la teníamos programada desde hace bastante tiempo. Nos estamos refiriendo a una semana dedicada a un clásico del cine, a un clásico de la literatura gótica, a un clásico del cine de terror. Me refiero a uno de los personajes que marca el siglo XX, el mito de Frankenstein. Frankenstein o el moderno Prometeo se llamó así la novela de Mary Shelley. Mary Shelley la escribió cuando tenía 18 años, lo cual es sorprendente. Arrancamos aquí con Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto. Antes de empezar quiero decir que llegaron 3 libros que probablemente uno de sus autores, lo vamos a tener la semana que viene, Juan Carlos Mondragón y otros, La Fuente del Relato. Este es un libro de Biblioteca Breve, una versión novelada de Carnet Moleskine con notas. Bueno, esto es un libro de Juan Carlos Mondragón, un escritor uruguayo que vive allí en París. El Canto de los Alacranes, un libro póstumo del gran cuentista, sobre todo cuentista, Juan Introini, que acaba de salir en una bellísima edición de Yaugurú, hecha por Maca, con un gran escorpión en la tapa, El Canto de los Alacranes. Juan Introini, ustedes ya saben, falleció hace muy poquito y publicó, entre otros, El Intruso, La Llave de Plata, La Tumba y el libro aquel enmascarado con una novela sobre José Enrique Rodó. Y por último, también de Maca, de Yaugurú, nos llegó Guerra Relámpago, es un libro de poemas de Diego Cuña, que daremos cuenta en su momento, en su ocasión. Pero quiero decirles, para empezar esta semana dedicada a Frankenstein, nosotros hicimos una especie de alusión, Frankenstein o el dios de la biomecánica, para todos aquellos que leen el libro, que tiene muy poco que ver el libro con la película, con el género cinematográfico como lo encaró durante todo el siglo XX. Es un caso muy similar a lo que ocurrió con otra novela gótica del siglo XIX, me refiero a Drácula, que tuvo un inmenso éxito en su adaptación al teatro. Y lo que hizo el cine precisamente es basar todas las posteriores películas, todo el género del vampiro de Drácula, en la obra de teatro y no en la novela, salvo, bueno, Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola allá por los 90. Con Frankenstein pasó lo mismo. Frankenstein se hizo muy famosa, pero hubo adaptaciones teatrales que simplificaron la trama y que de alguna forma, bueno, colocaron a Frankenstein como una especie de científico loco ahí en su torre, todo lo que hemos visto en el cine y que en la película, que en el libro, en la novela de Mary Shelley, no existe. Todo el género cinematográfico se basó en esas adaptaciones teatrales que popularizaron y, bueno, que le dieron más drama a una novela que es espectacular. Yo la terminé de leer hace unos días y realmente se lee como el agua. Está muy bien escrita por Mary Shelley y tiene una acción que no termina nunca, no para nunca, incluso más allá de algunas inverosimilitudes, es constante todo el tema de la creación de esta criatura, que no tiene nombre, ustedes saben, en el libro no tiene nombre, porque es la criatura o el monstruo de Frankenstein. El doctor Frankenstein sí tiene nombre, Víctor Frankenstein, es aquel que genera, que quiere crear, quiere desafiar, digamos, la creación y quiere él crear vida, quiere crear un hombre. Lo logra, pero bueno, obviamente esto después va a desencadenar toda su perdición y sobre todo la muerte de todos sus seres queridos. Mary Shelley la escribió en unas circunstancias muy especiales que vamos a estar, obviamente va a estar en la conversación durante toda la semana.
porque esta novela gótica fue creada a partir de un fin de semana o a partir de una estancia que estuvo en la Villa Diodati, en Suiza, donde Mary Shelley y su marido Percy Shelley, que era el poeta amigo de Lord Byron, fueron a la casa de Lord Byron ahí en Villa Diodati con el otro era Polidori, que era John Polidori, era el secretario de Lord Byron. Bueno, estuvieron allí los cuatro y Byron retó a la gente que estaba ahí, a su médico, a todos, a que cada uno escribiera una historia de terror. Esto fue en 1815, un año terrible por otras causas, y cada uno tenía que escribir una historia de terror. La única que cumplió con el pedido fue Mary, que creó esa idea, la idea de Frankenstein. Posteriormente Polidori también completó una historia sobre precisamente un vampiro. Así que en esa misma semana nacieron dos historias, una sobre el vampiro y la otra sobre Frankenstein. Pero de eso vamos a hablar después de la pausa. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. La lluvia, los vientos, los truenos y sobre todo los relámpagos, las tormentas, sobre todo los relámpagos, son una constante en la novela de Frankenstein de Mary Shelley. Y para hacer ahí un tono acá, esto tiene que ver con un tráiler de la película de Frankenstein, la versión de 1994, dirigida por Kenneth Branagh y producida sobre todo, y estoy seguro que pensada por Francis Ford Coppola. Para todo esto le estamos dando la entrada al amigo Ricardo Ruiz de la revista digital Insomnia, acá de Mar del Plata, para que nos dé una ayuda para abrir esta semana dedicada al doctor Frankenstein. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, y es un decir, acá en Mar del Plata, en Argentina, con mucho frío, mucha lluvia, una noche ideal para recordar a Frankenstein, porque en una noche como esta fue creado. Exacto, y aparte parece que te llamamos siempre cuando estaba bravo en Mar del Plata. Y cuando tenemos que hablar de terror, la noche acompaña. Exactamente, no, y aparte yo decía que es fundamental las tormentas y los relámpagos, los truenos, porque la electricidad tiene un papel muy importante en la novela también, ¿no? Sí, la electricidad es la que da vida a la criatura, ¿no? Conocida como Frankenstein, pero en realidad Frankenstein, luego lo vamos a profundizar, es el nombre del doctor. En 1818, cuando digamos se está escribiendo esto, entre 1815 y 1818, la electricidad era una energía recién que se conocía, digamos, no estaba dominada ni ahí, entonces había incluso, ¿no? Había gente que planteaba que podía haber resurrección o que podía haber vida por generación espontánea, digamos, científicos o falsos científicos. Entonces eso estaba a comienzo del siglo XIX, estaba ahí latente, y bueno, esta muchacha Mary Shelley con 18 años se largó esto. Sí, incluso Mary Shelley se basó en un científico real, Andrew Cross, conocido en esa época y conocido de ella por los fuertes contactos que tenía su marido, Lord Byron, y todo ese grupo que se contactaban con la alta sociedad, con los científicos. Y este Andrew Cross aparentemente era un científico que le había jurado de que había dado vida a unos pequeños gusanos a través de la electricidad. Bueno, la ciencia después por ahí demostró que estos pequeños insectos por ahí cobraron vida a partir de unos huevos que estaban depositados en una materia, ¿no? Pero esto fue una referencia importante. De hecho, la universidad donde ambienta la novela, por lo menos la parte donde Víctor Frankenstein estudia, también estaba considerada como una universidad en esa época muy, ¿cómo se puede decir? No muy moderna, sino muy antigua, una enseñanza muy vetusta para la época.
Y esas fueron dos influencias fuertes en la creación del personaje, ¿no? Porque el personaje principal es el doctor, es Víctor Frankenstein, y no la criatura, que la criatura pasaría a ser un coprotagonista. Es como una especie de, no sé si de alter ego, digo, pensando en Jekyll and Hyde, también una oscuridad, una parte del mismo personaje, pero en realidad toda la novela es en torno a Víctor Frankenstein, aunque hay una parte en que la criatura habla, y habla bárbaro, y hace una especie de autobiografía de ella misma, ¿no? Sí, como bien dijiste vos en la introducción, yo creo que la gente que nos está escuchando tiene que leer la novela. Es una novela fundamental en lo que es el terror, aunque Frankenstein sea casi una tragedia, parece una tragedia más shakespeariana que una novela de terror pura, pero fue la novela fundacional del género. Incluso está considerado por muchos también como la novela fundacional de la ciencia ficción, porque es la primera novela donde se aplica el conocimiento científico para un desarrollo, digamos, en un presente alternativo, ¿no? Claro, claro. Las otras dos novelas, bueno, fundacionales del terror han sido Dr. Jekyll, que vos lo mencionaste, y Drácula. Que son posteriores, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XIX, sí, ¿no? Esto es principio. Dr. Jekyll es del 86, Drácula del 97, pero acá hay un dato que es muy interesante que siempre remarca Stephen King en su estudio Danza Macabra, que es un estudio del género, que dice que pero gran parte de la historia del género literario del terror se basa en todas las películas que se hicieron sobre estas tres novelas. Es lo que él llama como que hay un mito, ¿no? Todos nos creemos que Frankenstein es el monstruo y Frankenstein es el doctor, y un montón de cosas que las películas nos fueron inculcando, claro, y que se vuelven mitos urbanos aunque no estén en la novela. En la novela, como el caso de Frankenstein, lo que vos decías, que la criatura habla, ¿no? No, habla y aparte ha leído y digo, o sea, hay va formando una parte de como unas inverosimilitudes que a ella no le interesa, porque digo, en 2 años sale esta criatura que explica por qué habla tan bien, pero habla perfecto, y ha leído hasta Rousseau y todo, pero lo que le importa a ella es la criatura demandando al creador, ¿no? Que como la criatura es espantosa, mide 2,40 m y está toda, dice, ¿por qué me abandonaste, no? Sí, es que, bueno, yo sé que esta semana van a tratar un poco la vida de la autora, y hay preocupaciones que la acompañaron toda la vida ella, como el desarrollo científico, la perversión de la ciencia. Era una época de cambios dramáticos cuando la escribió, y todos estos temas resuenan en la novela. No, y aparte, digo, la génesis de la novela, ¿no? Si te parece podemos hablar un poquito también de eso, ¿no? Sí. Cómo nace, esta muchacha tiene 18 años, se pone a escribirla, porque Lord Byron ahí en Villa Diodati les dice que es una historia muy cinematográfica. Yo por lo menos he visto ya 3 películas que tratan esa pequeña historia de cómo nació Frankenstein, ¿no? Y nace Frankenstein y nace el vampiro, casi como lo contaste al principio. Es brutal. En la misma reunión. Y si bien a ella le quedó la idea de la novela, el capítulo 4 de la novela, que es el capítulo donde da vida al monstruo, o la criatura, se le vino en sueños. Ella cuenta que fue en un sueño donde termina de gestar eso, con el tema de la electricidad que le había quedado de las investigaciones de la época sobre que la electricidad podía revivir cuerpos inertes. Está muy bien escrito, permitime que te interrumpa, pero porque me parece un hallazgo de cómo está escrito toda esa parte, porque hizo algo de una gran sabiduría, Maricele. El científico explica cómo creó la criatura, pero no da explicación de cómo la crea. ¿Me explico, no? O sea, no da ningún dato, por lo tanto, esa parte no queda nunca vieja, nunca envejeció, porque él va y explica un poco de filosofía, y electricidad, pero no dice exactamente. Todo lo que nosotros pensamos, como decís vos bien de Stephen King, que dice, ¿no? Es en base a las transposiciones que hicieron en las películas donde está el científico con la electricidad, pero nada de eso se cuenta, o sea, no hay ningún dato, ninguna instrucción en la novela. No, yo creo que viendo la edad que tenía cuando la escribió, viendo la calidad de la prosa y la estructura de la novela epistolar, y siendo una novela corta, creo que es un trabajo brillante, Frankenstein. Así cuando hace unos meses hablábamos de Drácula, que era una novela que había que leer, yo creo que Frankenstein también es una novela que hay que leerla. Sí. Es una novela que, salvando algún tema de verosimilitud en algunos aspectos, que como vos decías pareció no importarle a la autora, después es brillante. Tiene acción, tiene suspenso, tiene tragedia, tiene drama.
Realmente es un combo muy bueno. Sí, sí, es como un gran, digamos, por momentos es como un gran folletín donde va pasando muchas cosas, pero a la vez que pasan muchas cosas, lo fundamental parece ser el alma de Frankenstein, de este doctor Frankenstein, que es, como todo romántico del siglo XIX, está continuamente asediada de las novelas góticas, ¿no? Está siempre asediada por demonios internos, ¿no? O sea, él no puede contarle a nadie lo que está sufriendo por todo lo que hizo y todo. O sea, hay una cuestión de casi de agonía, de dolor constante. Pero afuera están pasando miles de cosas también, ¿no? Sí, y hace un paralelismo muy interesante cuando hablábamos del tema de la ciencia. También hace un paralelismo con respecto a otro personaje, que es el que está en el Polo Norte, intentando llegar al Polo Norte, y es el que de alguna manera va a narrar la historia, a disparar la historia. Era una época también donde era permanente el tema del descubrimiento del Polo Norte. Es decir, eran dos temas cruciales, el prolongar la vida o dar vida a través de la electricidad, y los exploradores que querían llegar al Polo Norte. Hoy día uno lo ve y por ahí no lo entiende el concepto actual de hoy. Hoy por ahí estamos hablando de colonizar Marte. En esa época llegar al Polo Norte era lo más que se podía llegar. Y es por el tema de los límites. El tema era expandir los límites, ¿no? De la muerte, de la vida, expandir los límites de lo conocido, claro. Llegar hasta donde poner la bandera donde nunca se llegó, en fin, es decir, claro, es la misma idea. Hay un paralelismo muy fuerte entre Frankenstein y el capitán que quiere llegar al Polo Norte. Que toma una decisión en base a la historia que él escucha de Víctor Frankenstein. Claro, hay un paralelismo, porque ¿qué pasa? Digamos, la moraleja, porque hay una moraleja de esto, es que por ir con la bandera, por ampliar el límite de la humanidad, por ser el primero en un área que nunca se llegó, sacrificás muchísimas cosas, ¿no? O sea, muere mucha gente y vos te sacrificás parte de tu moral incluso, ¿no? Sí, incluso es muy fuerte la metáfora sobre querer emular a Dios y querer desafiar a la naturaleza. La naturaleza está muy presente en toda la novela. El clima del polo, las tormentas, los rayos, los grandes bosques, es todo muy desolado, los paisajes. La historia transcurre en alguna urbe, como en la universidad, pero enseguida cuando tenemos el nacimiento del monstruo, todo se traslada a grandes paisajes desolados. Sí, es algo muy romántico también, el tema de los paisajes, sí. Las tormentas, los vientos, el mar, los hielos, el tema de que el paisaje tiene que ver con cómo se siente el personaje, ¿no? Y hay una constante relación entre la vida y la muerte, entre los distintos personajes de forma permanente. Sí, siempre digo, hay cosas terribles, ¿no? O sea, se está viendo sacrificios constantes. Ahora, el tema del monstruo o de la criatura que se siente perdida y que es diferente, que es despreciado por todo el mundo por su fealdad, es terrible también, ¿no? Sí, incluso el término monstruo lo ha llevado al cine a eso, ¿no? Porque en realidad de monstruoso no tiene nada, porque no deja de ser un humano hecho en base a partes de humanos. Acá no tenemos, como en el caso de Drácula, un vampiro o una entidad maléfica o algo sobrenatural. Lo único, digamos, sobrenatural es la creación de la vida, ¿no? Es la única licencia que se toma, pero después el monstruo reacciona como cualquier otro personaje. Hay un detalle también importante, lo que decías también de Stephen King, que hay que volver una y otra vez, es que la visión que tenemos del monstruo de Frankenstein, con tornillos, de Boris Karloff, digamos, y en realidad jamás se menciona nada de los tornillos en la novela. O sea, el monstruo de Robert De Niro, digamos, es el más, sería el más similar en ese caso. Sí, y eso que la película de Boris Karloff es una gran película, pero se aleja mucho de la novela. Yo por eso creo que la adaptación del 94 de Kenneth Branagh, que ha sido muy castigada por la crítica, y realmente no entiendo por qué, me parece que se aproxima muchísimo a la obra, muchísimo. Está muy dramatizada también, hay cosas que no ocurren o que ocurren diferentes en la novela, pero sí está más centrada en ese mito, digamos, romántico de Frankenstein que sufre una y otra vez en silencio, no puede decir qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, bueno, la película surge en una época donde estuvo la moda de hacer dramatizaciones cercanas al libro de grandes clásicos. Una fue la propia que dirigió Coppola de Drácula. Sí. Hubo otra que fue un intento de hacer una versión de Dr. Jekyll, que fue Mary Reilly, creo que se llama el título, que es la misma historia contada desde el punto de vista de la sirvienta. Hubo una versión del Hombre Lobo con Jack Nicholson, Wolf, y la cuarta de estas, que también fue producida por Coppola, es este intento de hacer un Frankenstein más cercano a la novela original.
Yo creo que la película es grandiosa en escenarios, en actuaciones, creo que está todo muy bien. Aunque se nota un poco la mano de Kenneth Branagh al intento de hacerlo un poco shakespeariano y algunos escenarios tipo teatrales, ¿no? Ahí hay que decir algo, creo que ya lo hemos dicho en un momento, es que, y supongo que Stephen King también lo decía, de que estas tres mitos, digamos, de Frankenstein, de Jekyll y Hyde y de Drácula, siempre fueron llevados al cine, digamos, no con películas de clase A, ¿no? En general fueron con películas. Solamente en la década de los 90 estos tres mitos llegan a la clase AA, digamos, con grandes directores, con grandes actores y sobre todo con grandes presupuestos, y después, digamos, ese terror volvió de nuevo, no volvió a estar a ese nivel de clase A. Sí, tal cual. Creo que hubo una reivindicación con estas películas. Hoy estaba repasando partes de esta versión de Frankenstein y bueno, creo que en parte reivindican la novela, la aleja del fantoche que fue el monstruo del siglo pasado en el cine. Hay un dato muy curioso que también nombra Stephen King, ahora que vino el nombre de él a la discusión, es que un momento él contó los títulos que había de Frankenstein, y es el personaje literario que más películas ha tenido, incluyendo lo que es adaptaciones de la Biblia. Mirá, pero había más que Drácula. Cientos y cientos, más que Drácula. En un momento tuvo más que Drácula, Mirá. y creo que en la actualidad también. Mirá. Y hay un detalle, de todas las películas incluso lo superaba, ¿no? Porque Drácula después ya se va a otros tipos de vampiros, ¿no? Pero bueno, desde Abbott y Costello contra Drácula, contra Frankenstein, hasta series de televisión donde cualquier serie de televisión grotesca tiene un Frankenstein. La serie de Monsters o Frankenstein Juniors, bueno, hasta videojuegos. Hay de todo, de todo. Ricardo, si me esperás, vamos a una pausa y después seguimos conversando sobre este mito, el mito de Frankenstein, que tiene que ver con una gran novela y que tiene que ver con muchas películas que, bueno, que vamos a hablar esto después de la pausa. ¿Cómo no? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Ricardo Ruiz de la revista digital Insomnia, que nos está ayudando a abrir esta semana dedicada a Frankenstein, de ahí desde una ventosa Mar del Plata. Ricardo, vos planteabas que la película de Kenneth Branagh de alguna forma es muy cercana, o es la más cercana, digamos, al libro, a la novela, pero también dijiste en un momento al principio que la película de Boris Karloff, la primera, en el año creo 31, y después La novia de Frankenstein, también con el mismo elenco, que eran muy buenas películas. ¿Por qué planteabas eso? Bueno, creo que son ya dos clásicos, tanto Frankenstein de 1931 como su secuela La novia de Frankenstein son clásicos del género del terror. Están incluidas en la lista de las 1000 mejores películas de Hollywood, han recibido un montón de premios, han sido exitosas. Yo creo que han adaptado la novela tímidamente. Hay concesiones que da la novela porque Mary Shelley era muy revolucionaria, que en el cine no la pudieron hacer, sobre todo para un público yankee. La historia termina bien, tiene otras cosas. Y se basó también, creo que lo recordaste vos al comienzo, en una obra de teatro que había en esa época de Frankenstein. Boris Karloff se consagra con este papel, que como dato curioso te comento que lo había rechazado Bela Lugosi porque no tenía texto. Rechazó el papel y finalmente lo tuvo Boris Karloff. Bela Lugosi, que había, saltado al estrellato por Drácula. Por Drácula, y murió como Drácula. Algún día lo contaremos, ¿no? Porque terminó totalmente obsesionado por el personaje. Y el director de Frankenstein, James Whale. Y la de La novia de Frankenstein, que dicho sea de paso, la estuve viendo ayer, y ahí hay hay otro científico que también descubrió la vida igual que Frankenstein, pero la descubrió, hace cosas chiquititas, de pequeños seres. De pequeños seres, tal cual, sí. Que tiene que ver con lo que vos planteabas al principio, ¿no? De que había aquel científico que había generado, digamos, pequeños insectos por generación espontánea, había dicho, ¿no? Hay una alusión ahí, ¿no? Hay una alusión, sí. Yo creo que es una buena película dentro de lo que fue el cine de terror de esa época, pero que no refleja el espíritu de la novela tal cual uno lo siente al leer la novela. Claro, uno hace esa diferencia. No tiene nada que ver, digamos. Uno lee la novela y si esto no es la película, no es lo que yo vi. No. Y me parece que la película de Branagh lo representa mucho mejor.
Creo que a partir de un muy buen guión. En el guión de la película del 94 está Frank Darabont, que ha adaptado al cine 3 historias de Stephen King. Es un gran guionista, también fue guionista de parte de la saga Indiana Jones y, si no mal no recuerdo, del Imperio Contraataca. Y hizo las Sueños de Libertad, ¿no? ¿No hizo? Sueños de Libertad, que es un clásico. sí, de Green Mile también. Sí. Ah, mirá, basada en Stephen King, pero Sueños de Libertad es como un clásico. Sí, es un clásico del cine de los 80, 90, es una de las grandes adaptaciones. Generalmente hace dramas de Stephen King, incluso hizo una de terror que se llama La Niebla. Pero no filma mucho Darabont, pero es un gran guionista, y creo que se nota mucho en algunos aspectos de la adaptación de Frankenstein. Por ejemplo, todos los diálogos entre De Niro y Branagh están muy bien en la película, están bastante bien sacados del libro, son muy existencialistas. Le da un rol el guión al monstruo o a la criatura que no tenían las adaptaciones anteriores. Sí, hay esa relación que aparece en la película y que puede sorprender a muchos, esas conversaciones donde él por un lado lo increpa a la irresponsabilidad de Frankenstein, la criatura, ¿no? De que lo creó y lo dejó ahí, le dio la espalda, pero por otro lado, y lo odia en algunos momentos, pero por otro lado es su creador y no quiere separarse de él. No, y uno empatiza mucho con el personaje, porque lo ve crecer rápidamente, pero lo ve desarrollarse, lo ve aprender, lo ve tener gestos de bondad. No, y lo otro que es terrible, que está en el libro, está en la novela, es que la criatura Frankenstein le dice: yo necesito una hembra, una criatura como yo que sea hembra. Tal cual, la película, no lo vamos a develar por si alguien no lo vio, avanza un poco más allá, ahí sí se aplica un poco más la fantasía por sobre el libro, pero creo que los grandes momentos del libro están reflejados en la película. La creación en un laboratorio exageradamente grande, eso es una característica de Kenneth Branagh, ¿no? Escenarios grandes, pero creo que, por ejemplo, todos los paisajes que hablábamos de la novela están en el libro, la travesía en el Polo Norte, los bosques, toda la parte mecánica de la creación, el estudio en la universidad, el encuentro con la criatura, me parece que está muy bien reflejado en la película eso. Sí. Y la actuación de Robert De Niro me parece brillante. También encarna un monstruo que no es el típico de Boris Karloff y de todos los que siguieron, ¿no? Hasta de mi jovencito Frankenstein, sino que acá es alguien que está como unido con distintos pedazos. Robert De Niro es bastante feo de ver, ¿no? Sí, partiendo de un delincuente, de un asesino que es el propio De Niro en la película, y con el cerebro del mentor de Víctor Frankenstein, que es otro profesor de la universidad. Hay un detalle en la película con el que no lo vamos a develar, pero que Frankenstein en la novela quiere, por un lado, crear un nuevo ser, crear nueva vida. Dice la novela exactamente, dice así: la vida y la muerte me parecían fronteras imaginarias que yo rompería el primero, con el fin de desparramar después un torrente de luz por nuestro tenebroso mundo. Una nueva especie me bendeciría como a su creador. Muchos seres felices y maravillosos me deberían su existencia. En fin, ningún padre podría reclamar. En fin, este hombre está delirando, ¿no? Con el tema este. Y ¿hola? Hola, sí, acá estoy. Y por otro lado está la creación de la vida, y por otro lado está la fantasía de que pensé que si podía infundir vida a la materia inerte, quizá con el tiempo pudiera devolver la vida a aquellos cuerpos que aparentemente la muerte había entregado a la corrupción. Ahí está la otra idea latente de la resurrección, digamos. Sí, yo creo que hay una idea ahí de Shelley que la plasma muy bien en el personaje, que es el personaje se cree Dios al poder dar vida, pero también se considera más superior todavía al querer dar muerte, al querer rechazar lo que él mismo creó, que es el primer reclamo que le hace la criatura. Es el padre que lo abandona, claro. que no le dio un nombre. La película termina con esa frase: no me dio un nombre, nunca tuve un nombre. Es un momento terrible. Sí, yo me hizo una cosa que me hizo acordar también, a un link que hice, es con Blade Runner y con Roy, los replicantes, cuando llegan ahí a la corporación Tyrell y hablan con el creador, ¿no? Con el dios de la biomecánica. Sí, donde, ambos tienen un momento de compasión ahí, ¿no? Es una referencia importante. Creo que toda la estructura de Frankenstein se refleja mucho después en un montón de libros y películas, por ahí en forma inconsciente, ¿no?
pero nos parece revivir momentos entre el creador y la criatura. Cada vez que lo vemos es un eco de las distintas imágenes que nos da Frankenstein. Claro, claro. Y el tema ahí está de la famosa responsabilidad de la creación y, y el tema de última de las consecuencias de los actos, ¿no? Exacto, sí. Que en el caso, digamos, de la novela, igual que como estás muy bien en lo que decías vos de la película Kenneth Branagh, lo que hace el protagonista es crea algo y después no quiere atenerse a las consecuencias. Sí, y son temas que van cobrando actualidad, ¿no? Por el tema de la clonación, la manipulación genética. Parecerían cosas totalmente alejadas, pero estaban en la preocupación de Mary Shelley como autora en esa época. Es brutal, sí. Yo creo que piensa más en eso que en una historia de terror, aunque el germen de esto sea crear una historia terrorífica. Algunos le han criticado a Kenneth Branagh eso, que la película no da terror, pero eso depende cómo se interprete. Claro. Y cómo, si uno se mete en la piel de los personajes, yo creo que hay momentos que son dramáticos. Sí, pero no es el terror, digamos, del susto, exacto, de las películas de Frankenstein, donde el monstruo viene por atrás y te ahorca. Hay alguien que dijo, que yo ahora no lo tengo bien presente, pero Mary Shelley tenía 18 años, pero había tenido un aborto, y ella al nacer, su madre se había muerto en el parto. Entonces la idea de el nacimiento como algo que va a traer muerte, ¿no? Podría estar también en esto de Frankenstein, el tema de la creación de la nueva vida que trae unas consecuencias terribles. Bueno, Frankenstein se nota tanto en el libro, se lo notan tanto en el libro como en la película, como un ser muy alegre, muy vivaz, hasta el momento del fallecimiento de su madre. Ahí cambia por completo y ahí decide abocarse a la búsqueda del conocimiento que le permita dar vida a los muertos. Claro, exacto. O sea, hay una referencia total a la muerte de la madre. Claro, en el fondo esto que acaba de leer, una cosa es crear una nueva criatura, pero quizás en un futuro también buscar traerla a la vida, ¿no? Aquellos que murieron. Aquellos que murieron, sí, tal cual. Y es lo que intenta hacer, por lo menos en la película, en el final, que no lo vamos a develar. Hay algo de la novela que me gustaría decir, un poco para terminar también, es que es muy orgánica la novela. Se habla mucho de la carne, de la descomposición de la carne, como que hay algo y que en esta transposición de Kenneth Branagh también está bastante claro el tema de cómo se cose la carne. O sea, hay una cuestión sí, hay momentos de cierto rechazo visual que está trasladando bastante bien lo que se describe en la novela. Es bastante gráfico en ese aspecto. Y si bien hay tecnología, por lo menos para lo que es la resurrección o darle vida a la criatura, es todo muy orgánico. No hay tornillos, no hay cables, no hay nada. Exacto. De hecho, creo que es una ventaja que tiene la película, es que al tener pocos efectos especiales digitales, el paso del tiempo le sienta muy bien. Es una película del 94 y hoy se ve bastante actual. Se ve bien. Y una última pregunta que te hago, Ricardo. Sí. Porque hablamos de las películas del 30 de Frankenstein y hablamos de las películas de los 90 de Frankenstein, digamos clase A, como digo, ¿no? Para decir los tres. Y en el medio, alguien dice que cada 30 años aparecen los mitos, ¿no? De Drácula y de Frankenstein. En el medio está la década del 60, digamos, con Peter Cushing, con Christopher Lee, con la Hammer. ¿Cómo ves esas películas? La veo bien. Tenemos la época de Roger Corman también, que te doy un dato curioso, como para cerrar. Otro día, si querés, hablamos más en detalle de la Hammer. Más que nada, Corman se dedicó a adaptar a Edgar Allan Poe. Fue el caballito de batalla en los 60. Pero Roger Corman volvió a la dirección, creo que en los años 90 y pico, con una película que se llama Frankenstein desencadenado. Y es la adaptación, no es buena la película, está basada en un libro que sí es bueno, de un libro de Brian Aldiss, un escritor muy famoso en la ciencia ficción, donde cuenta una historia alternativa donde un viajero del tiempo conoce a Lord Byron, conoce a Mary Shelley y se da cuenta que lo que va a escribir de Frankenstein es una historia real, con lo cual conoce a Víctor Frankenstein y la criatura, y a partir de ahí, intenta evitar que lo de la novela pase. Como novela es muy interesante. La película de Roger Corman vale verse, pero no ha sido muy buena. No es muy buena. A pesar de tener un elenco de Raúl Juliá, John Hart, incluso el cantante de Inexes, el fallecido Michael Hutchence, hizo de Lord Byron en la película.
Es una curiosidad. Sí, sí, sí. Otra curiosidad es que en los años 99 se hizo Dioses y Monstruos, una película con Ian McKellen y Brendan Fraser, que precisamente trata del director de Frankenstein del año 31, ¿no? Trata también, interesante para ver. O sea, sigue estando el mito por donde busquemos. Sí, sí, en este caso habla de Dioses y Monstruos sacando de una línea, digamos, de la película original del 31, y donde este director, bueno, aparece como un gran, un creador. La verdad que esa película está muy bien, la de Ian McKellen y Brendan Fraser está interesante, muy buena. ¿no? Bueno, Ricardo Ruiz, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y gracias por ayudarnos a abrir esta semana, nada menos que dedicada a Frankenstein. Bueno, Pablo, seguiremos atentos toda la semana, que hay cosas muy interesantes para escuchar en La Máquina de Pensar. Dale, te mando un abrazo grande. Un abrazo. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a seguir hablando de Frankenstein. También vamos a hablar de Las coplas de un payador. Vida y muerte del sargento poeta es la novela de Martín Bentancor, ganadora del concurso Lolita Rubial Banda Oriental, que tiene la particularidad esta novela de que la mitad de la novela se escribe en décimas al estilo de Las payadas. Y vamos a hablar con la profesora Verónica Dauria sobre la literatura de Mary Shelley en la literatura inglesa, la novela gótica, en fin, vamos a hablar de Frankenstein. Hasta mañana.